Hola con todos, este es el video explicativo de cómo se entrena un modelo de inteligencia artificial usando datos electromiográficos. Vamos a iniciar importando las librerías necesarias. Cabe recalcar, si ustedes quieren replicar este modelo en su computadora de manera local, deben de tener instaladas todas estas librerías dentro de un ambiente, o si bien desean hacerlo en Google Colab, también lo pueden hacer desde ahí. Bueno, una vez importadas todas estas librerías, básicamente estas son de manejo de datos, estas son para hacer entrenamiento e inferencia con el modelo de inteligencia artificial, y estas son para graficar los resultados que se obtienen. Entonces, bueno, iniciamos dándonos cuenta que tenemos datos de 4 tareas motoras. Cada uno de estos datos tiene 6 columnas que representan a 6 sensores electromiográficos diferentes. Es por eso que se empieza definiendo las columnas de estos datos. Secuencialmente se tiene un diccionario, el cual asocia un identificador a cada tarea motora. Es decir, la tarea motora 1 tiene el ID 0, la tarea motora 2 el ID 1 y así sucesivamente. Se definen los metadatos principales, como son la frecuencia de muestreo, el tiempo de muestreo, que fue de 2.5 segundos, el path principal donde se encuentra alojada la data, que en este caso es data, es un path relativo, y asimismo el path donde se quiere guardar el archivo de las características o features que se van a calcular. Estas tres funciones que se definen en la parte de acá son básicamente para 3 pasos distintos. El primer paso es el filtrado de la señal. En este caso se usa el método de la media móvil para poder filtrar el ruido de la señal. Lo que hace este método es definir una ventana, como dice su nombre, móvil, que va a ir moviéndose durante cada iteración y va a ir calculando la media de esos datos que se encuentren dentro de esa ventana. Y es así como el ruido logra filtrarse un poco. Luego, para la normalización, vamos a normalizar cada columna con respecto a su propio mínimo y a su propio máximo. Es decir, la columna 1 va a estar normalizada con respecto a su mínimo y a su máximo. La columna 6 va a estar normalizada con respecto a su mínimo y a su máximo. Los mínimos y máximos son calculados por columna, repito, y no son calculados por archivo. Finalmente tenemos la función de calcular features. Esta función usa el método del valor RMS para calcular las características de la señal por sensor. Acá abajito les puse una nota. Para calcular y usar el valor RMS de una señal como entrada a un modelo, se debe procurar escoger una ventana no tan grande, ya que la señal podría dejar de ser representativa. Es decir, si tenemos una señal que fue muestreada durante un segundo y queremos definir la ventana RMS y le ponemos un segundo, básicamente vamos a obtener un dato por señal, lo cual no va a ser nada representativo. Entonces, en este caso tenemos 2.5 segundos por 100 Hz, que da 250 datos en un solo archivo. Definimos una ventana RMS de 50, es decir, vamos a tener 5 datos por señal. Entonces, bueno, es así como empezamos la parte del pipeline, definiendo este tamaño de la ventana, asegurándonos que el número total de datos, como ya dije, fueron de 250, sea divisible para el tamaño de la ventana RMS. De aquí ya empezamos con la generación de nuestro archivo de características. Básicamente lo que hacemos en estas dos líneas de código es definir esta primera columna, que va a ser el nombre de las
esta primera fila, que va a ser el nombre de las columnas de nuestro archivo. Básicamente empezamos con el label, que es el identificador que les había hablado antes, el identificador de cada tarea motora. Y de ahí, como podemos observar, para el sensor electromiográfico 1 vamos a calcular 5 datos distintos. Cuando la ventana está en 50, cuando la ventana llega a 100, es decir, en esta primera columna es del dato 0 al dato 50, en esta segunda columna es del dato 50 al dato 100, en esta tercera columna es del dato 100 al dato 150, en esta cuarta columna es del dato 150 al dato 200, y finalmente esta columna es el dato 200 al dato 250. Como podemos ver, son 5 columnas por sensor, ya que a partir de aquí ya empieza a calcular los features del segundo sensor. Entonces, finalmente, como son 6 sensores y se calcula 5 características por cada sensor, vamos a terminar con 30 características distintas, más la columna del identificador o label o target, como lo quieran llamar. Bueno, entonces para empezar a calcular los features, lo que se va a hacer es empezar a iterar dentro de esta carpeta data, a su vez a iterar dentro de cada una de las carpetas que representan a cada tarea motora, y cada uno de estos archivos va a ser filtrado, normalizado y va a ser procesado para arrojar un vector de características. Entonces, ese vector de características que se calcula por archivo es el que se coloca acá en este archivo de features.csv. Entonces, como pueden ver, cada fila representa a un archivo. Es decir, voy a tomar un archivo random. Digamos, este archivo se procesa, se filtra, se normaliza, se calculan sus características y pasa a ser una fila. Entonces, es esto lo que está escrito acá. Se itera por cada carpeta, luego por cada archivo, se filtra la señal, se normaliza las columnas, se calculan sus features y se colocan en el archivo final. Finalmente, este archivo es escrito aquí en el path que se definió anteriormente. Y bueno, con un índice igual a falso, esto es básicamente una buena práctica para que no estén generando índices innecesarios al escribir su archivo como CSV. Y bueno, ya viendo la segunda parte, una vez que ustedes ya han generado este archivo, empezamos con el entrenamiento del modelo. Bueno, aquí empezamos definiendo nuestros parámetros para poder entrenar nuestro modelo. Empezamos definiendo una semilla. También definimos, bueno, esta semilla la vamos a usar para hacer el shuffle más adelante. Definimos el porcentaje de nuestra data, 60% para entrenamiento, 20% para validación y 20% para testeo. La tasa de aprendizaje la seteamos como 0.001, el número de épocas como 200 épocas y el número de batch size como 64. En este caso ya leemos nuestros features que ya hemos calculado anteriormente. Y aquí simplemente preparamos nuestros datos para poder usarlos, y es una buena práctica pasar nuestro label column a tipo entero, hacer drop por si acaso estemos introduciendo datos vacíos. En este caso no tenemos datos vacíos, pero cuando se trabaja con datos reales muchas veces los datos no vienen con muchos vacíos. Luego se hace un shuffle de los datos y se los transforma a arreglo de NumPy. En este caso, bueno, una vez que se tiene como arreglo de NumPy la data, se divide en el Y, que es el target o el label, y el X, que contiene las características que nosotros calculamos. Entonces, aquí les puse una nota, en este caso la función de pérdida que usé
requiere datos de tipo categóricos. Es por eso que se usa esta función de keras para pasar básicamente de un label que se ve así a un label que se ve así. Entonces para eso se usa. Eso ya es tema de documentación de TensorFlow. Así es como está definida esta función de pérdida y tenemos que respetar los tipos de datos que requiere. Bueno, se procede a hacer el split de los datos, entrenamiento, validación y testeo, y este assert es simplemente para asegurarnos que dividimos la data de manera exitosa. Aquí, bueno, definimos la arquitectura del modelo, el número de capas, el número de unidades por capa, las funciones de activación, si queremos capas de dropout, si queremos dropout, en qué porcentaje en cada capa. Y bueno, estos son valores que ustedes pueden ir modificando si así lo desean. Y básicamente para esto se usa la data de validación para poder entrenar, validar el performance del modelo y si así lo requerimos poder añadir capas, cambiar unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en este caso pueden jugar también un poco con esos parámetros. Y bueno, definimos nuestra función de nuestro algoritmo de optimización. También pasamos a compilarlo. En este caso usamos un algoritmo de optimización ADA con el learning rate de 0.001, una función de pérdida de tipo entropía cruzada categórica, y las métricas para evaluar nuestro modelo. Usamos el accuracy, el recall y el precision. Si ustedes requieren solo el accuracy, pueden borrar estas dos. Y finalmente se entrenó el modelo con las épocas que eran igual a 200 y el batch size que era igual a 64. Finalmente se obtuvieron los resultados que se muestran, una accuracy, recall y precision del 100%, y se testearon los modelos, se testearon el modelo con la data de testeo. Y bueno, básicamente se construyó una función de una matriz de confusión, la cual indica que efectivamente el rendimiento de nuestro modelo fue excelente con un 100% de accuracy, precision y recall. En este caso lo que nos dice la matriz de confusión es que de las 23 datos que pertenecían a la clase 0, todos, el 100%, fueron clasificados como tipo 0, o sea, como la tarea motora 0. Y así mismo, de los 16 datos que pertenecen a la clase 1, todos fueron clasificados como tarea motora 1. Y así, entonces, esta es la parte del entrenamiento del modelo. La parte de la conversión del modelo es algo sumamente sencillo. Básicamente empezamos definiendo el path donde queremos que se guarde el modelo que ya entrenamos, también el path del archivo ya comprimido. TensorFlow Lite es una librería que te permite comprimir modelos de TensorFlow para poder ejecutarlos en diferentes tipos de microcontroladoras que obviamente tienen capacidades reducidas, memoria, etc. Y bueno, en estas líneas de código lo único que estamos haciendo es crear la carpeta models en caso de que no existe, y guardar el modelo que ya entrenamos en el paso anterior. En estas dos líneas lo que se hace es llamar al conversor de TF-Lite, de TensorFlow Lite, y convertir nuestro modelo ya entrenado. En esta otra línea lo que estamos haciendo es guardando el modelo como un modelo de TF-Lite. En este caso, este modelo de TF-Lite no tiene ningún dato numérico por dentro, es un archivo binario que si nosotros lo abrimos no va a tener nada significativo dentro. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es convertirlo de un archivo binario a un archivo hexadecimal que contenga un arreglo de números, y eso lo hacemos con esta línea de código aquí. Usamos este
este comando de Linux, y usualmente esta línea de código la solemos correr en Ubuntu. Si no lo tienen, pueden intentar con una máquina virtual o también pueden intentar hacerlo en Windows usando el Linux Subsystem for Windows. Y eso, en este link pueden encontrar mayor documentación acerca del conversor de TF-Lite. Finalmente, este archivo va a ser un archivo fuente de C, y si ustedes lo abren, ahora sí van a poder observar que dentro de ese archivo va a haber una matriz de números, la cual representa al modelo que ya está entrenado.